Me da mucho gusto saludarle de nuevo en esta segunda hora al aire, ahora en la mesa de pros y contras. Bien, se lo adelantaba al terminar el espacio anterior, hoy lunes y todos los lunes en la noche es mesa de pros y contras. Yo les quiero invitar para que nos acompañen esta noche en esta transmisión en vivo y que nos acompañen también en la conversación a través de nuestras redes sociales con el hashtag que le estamos compartiendo también en pantalla esta noche. Bien, hemos visto desde el 19 de septiembre a la fecha, más o menos, a partir del 20, digamos, un debate que nació alentado básicamente por la desgracia del temblor del 19 de septiembre, en la que un ciudadano, porque no fueron los partidos, eso hay que decirlo muy claro, una persona a través de las redes sociales dijo: bueno, los partidos políticos están recibiendo decenas de miles de millones de pesos junto con los organismos electorales para organizar el proceso electoral del próximo año. Recuerden que ya estamos en año electoral. Entonces los partidos reaccionan y empiezan, se involucran, se meten en un debate en el que empiezan ellos a donar. Por ahí mencionaron esa palabra, después dijeron a renunciar a las prerrogativas públicas que por ley les corresponden, porque hay una ley, leyes que hacen los mismos partidos políticos, ¿no? Pues obvio, porque ellos están representados en las cámaras, entonces ellos hacen las leyes. Entonces, al mismo tiempo, pues deciden que van a recibir, arman las fórmulas en las que se reciben esas cantidades de dinero de las que hemos estado hablando. Estaba el debate tomando ya mucho calor cuando sucede lo del temblor. Ya estaban señalándose a los partidos políticos, ya estaban las críticas contra todos los partidos políticos por esta cantidad importantísima de dinero que estaba programado que recibieran en el proceso electoral. Brinca el PRI, brinca el PAN, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, que van en esta alianza por México, en el Frente Ciudadano por México, en fin. Entonces, brinca el señor López Obrador también, dice: yo pongo el 20%. Entonces, bueno, ¿pero cómo? Porque al final de cuentas ese dinero es un dinero etiquetado. Es un dinero que está destinado para un propósito y que al momento en que se destine para otro propósito se configura una ilegalidad, porque estaría desviándose un recurso que es público, que viene de los bolsillos de todos nosotros, de los impuestos, de los muchos impuestos que pagamos en este país para los partidos políticos y que va etiquetado para las campañas. Y si se va a otro lado, sería ilegal. Entonces habría que generar un mecanismo. Por lo tanto, podemos concluir, por lo menos esa sería una de mis conclusiones en principio, que actuaron de manera muy irracional y muy nada más en el discurso por encimita a los partidos políticos. Voy a recuperar toda esta información y aquí en la mesa yo les agradezco muchísimo que me hayan aceptado la invitación esta noche, porque además se trata de darle una perspectiva no partidista, no en este momento, quizá en otros se la podamos dar de la perspectiva partidista, pero no en este momento, a la delegada del INE, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sonora, Galicia Castro. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, licenciada, y también analista político, alguien que le ha dado muchas vueltas a estos temas desde muchas otras perspectivas también, Marco Paz Pelat. Muchas gracias, Marco, por venir esta noche. Te agradezco mucho y les agradezco mucho a ambos. Tengo algo de información que vamos a irle compartiendo a la gente esta noche, a reserva de la opinión que cada uno de ustedes me pueda compartir con nuestra audiencia esta noche. Tengo una nota de mi compañera Claudia Gil Medel en la que vamos a ver un poco la perspectiva local, cuánto dinero están recibiendo los partidos políticos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuánto les falta por recibir y por partido. Desde luego vamos a revisar esta información. En Sonora, el financiamiento anual para los partidos políticos superó los 92 millones de pesos para este 2017. Por lo que resta del año, quedan por ejercer más de 23 millones de pesos por los 6 partidos políticos activos en el estado, que son PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PANAL y Morena. De aprobarse por los consejos nacionales de cada partido político, este recurso que falta por ejercer podría destinarse directamente a un fideicomiso para los damnificados por los terremotos registrados en el centro y sur del país.
El Consejo Nacional del PAN aprobó la donación de 50 millones de pesos que ya fueron depositados en una cuenta bancaria destinada a las familias afectadas. Paralelamente, iniciaron con un plan estricto de austeridad que contempla el despido del 90% de los empleados por honorarios y del 50% de trabajadores de base. En Sonora, el Comité Directivo Estatal del PAN está a la espera de una instrucción formal para que se implementen las mismas acciones emprendidas a nivel nacional. En tanto, el Comité Municipal inició con acciones de ahorro en los gastos del partido. Necesitamos ver la información que nos llega, es una decisión dolorosa. Se habla del 90% de recorte de la plantilla a nivel nacional y en el PAN de Hermosillo, a favor de los damnificados del terremoto, haremos las acciones o actividades que tengamos que hacer para sumarnos y poner nuestro granito de arena. En Morena, el compromiso realizado fue de crear un fideicomiso por 103 millones de pesos de las prerrogativas del partido, de los cuales se han recaudado 4 millones y además se ha llevado apoyo directo a las familias afectadas por los sismos. El PRD aún no define las acciones a implementar, pero se descartan despidos de personal. En tanto, el PRI nacional formalizó a través de un documento certificado por el INE la renuncia de 258 millones de pesos del financiamiento público del partido en 2017, correspondientes al 100% de las prerrogativas. Dentro de la propuesta del tricolor se plantea el bajar el número de diputados plurinominales, con lo cual se podrán destinar 11 millones de pesos a los damnificados. De autorizarse la donación de las prerrogativas del último trimestre del año de los partidos políticos en Sonora, del PAN, son cerca de 8 millones de pesos, más de 7.6 millones por el PRI, 1.8 millones por el PRD, casi 2 millones de pesos correspondientes a Movimiento Ciudadano, 1.9 por el PANAL y 1.7 millones de pesos por Morena. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Sonora. Bien, ¿pueden renunciar o pueden modificar el uso de ese recurso público? Vamos a empezar con usted, Olga Alicia Castro, que es delegada del INE. A ver, ese dinero, porque ya lo han dicho, ¿no? Ese dinero va para algo. O sea, no pueden así como que deshacerse de él. Tiene un propósito muy específico y la ley señala dos propósitos. Cuando no es año electoral es para el sostenimiento ordinario de sus actividades. De hecho, le ordena la ley mantener ciertos número de comités estatales, por ejemplo, en el ámbito nacional, y tiene que tener una estructura base, porque los cataloga la propia Constitución como entidades de interés público, y esto significa que hay que sostener sus actividades y para que ellos puedan cumplir los propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos o objetivos también que enmarca la ley? Y tienen que ver con la participación del ciudadano a través de los partidos políticos en las grandes decisiones del país, es decir, los partidos hacen posible el acceso de los ciudadanos al poder público, pero también a la toma de decisiones en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, decíamos, ya tiene un propósito específico que es para eso y pues de entrada el instituto había dicho, bueno, no es posible donarlo porque entonces también traería otro problema que tendría que ver tal vez con el clientelismo. ¿Sí? ¿Cómo se iba a hacer llegar ese dinero que estaba destinado a otro propósito a quienes les hace tanta falta? O sea, esa es una realidad. Hace falta el dinero, pero el instituto en principio de cuenta no es que se negara a que se otorgara para otro propósito, sino que creía que no había los mecanismos para garantizar que efectivamente no tuviera un destino clientelar que afectar inmediatamente el proceso electoral, porque ya estamos dentro del proceso electoral. Bien, esto en un principio fue lo que se explicó, después me imagino que mientras lo explicaban, iban también un poco analizando la situación, la ley, explorando las posibilidades legales, ¿no? O sea, es decir, para que fuera real, pero con un fin claro y una vía específica que fuera clara para todo el mundo. Entonces se encontró la vía de la renuncia, que no es la primera vez que se aplica. Lo estrenó ciertamente Morena en la elección del constituyente de la Ciudad de México, puesto que para esa elección Morena no quiso recibir lo que el INE estableció como gastos de campaña, de tal forma que renunció y ese dinero se reintegró a la Secretaría de Hacienda. Entonces se consideró que esa podría ser la vía idónea para que los partidos ahora sí renunciaran al financiamiento que ya tienen
que ya tienen ahorita, es decir, lo que ya está especificado, no para el 18, porque el 18 no es una realidad, está el proyecto, pero no se ha autorizado por la Cámara, ¿no? De tal forma que para lo que hay de 2017, que ese sí ya es, incluso el dinero está en poder del INE, y entonces con esa decisión el INE podría reintegrarlo inmediatamente. O sea, se puede tomar una decisión sobre el dinero que ya tienen, el presupuesto que se está ejerciendo en este momento. Lo cierto de este año, es decir, porque ya tenemos cuánto les tocaba y cuánto les toca en cada mes, la administración mensual, descontando sus multas, por supuesto, que tienen varias. Ah, bueno, ahorita hablamos también de las multas. Marco, ¿tú cómo ves esta reacción? Yo creo que coincidimos ahí los tres, en esta reacción de los partidos políticos, que no iniciativa de ellos, la verdad. Claro. El sismo fueron de dos tipos, el sismo físico que desafortunadamente costó vidas y destruyó muchos edificios, y el sismo político, que vino a sacar toda la molestia que existe de los ciudadanos con la clase política, que ha sido bastante ineficaz. También la molestia que tenemos con nuestra democracia, porque no ha sido una democracia que da resultados. Entonces es cuando la gente se cuestiona si es válido, frente a las urgencias de la reconstrucción del sismo, dedicarle tantos recursos a la organización de las elecciones y a los partidos políticos, y es donde pareciera que es una insensatez. Mal reaccionan los partidos políticos porque en vez de discutir el modelo electoral que queremos o el tipo de democracia que queremos, reconociendo su culpa, empiezan a hacer una subasta demagógica de a ver quién pone más con el dinero de nosotros, ¿no? El mecanismo es muy sencillo. Si quieren aportar en 2017, tienen que renunciar a esos recursos y se reintegran en la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda, como hace reasignaciones todos los días, alterando el presupuesto aprobado, lo podría entregar a ese fondo y ese fideicomiso. Tampoco se ve que hay voluntad de parte de la Secretaría de Hacienda. Pero aquí el tema de fondo no es cómo vamos a financiar el Fondo de Reconstrucción, sino cómo vamos a tener un modelo electoral y de democracia que satisfaga a los mexicanos, porque esto nos sale caro y bastante chafa. Bien, estamos ante varias pistas, diría yo, ¿no? Varias pistas, porque una cosa es el financiamiento público, y luego quedaría la idea de que ese dinero, esos miles de millones de pesos, ya están en poder de las autoridades electorales o incluso de los propios partidos políticos, y no es así. Todavía está ese proyecto que falta que lo aprueben los señores diputados. Esa es una. La otra es renunciando, y es una pregunta lógica en un país con estos niveles de corrupción, con estos niveles de inseguridad, con esta actuación impune a la vista de todo el mundo del crimen organizado. Los riesgos que se corren al momento de que un partido político o todos renuncien, porque bueno, existe la figura, Morena puso el ejemplo, renuncian a su financiamiento público, y luego ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque las campañas siguen costando dinero. Las campañas siguen costando dinero, eso es un hecho. Entonces, ante la necesidad real de poner un control para evitar que los malos le metan dinero a los partidos políticos, y otra necesidad mucho más imperante, urgente, y de este momento, que es la necesidad de la reconstrucción. Con eso seguimos después del corte. Hacemos ya el primer corte en esta mesa de pros y contras, en la que está conmigo, y les vuelvo a agradecer a Olga Alicia Castro, que es la vocal ejecutiva del INE, y también a Marco Paz Pelat, analista político, estudioso académico de estas cosas públicas. Ya regreso. A ver, voy a invertir ahora el orden. Hablabas tú, Marco Paz, del modelo, cambiar el modelo. Es decir, hay un modelo que está vigente y que es el que ejecutan las autoridades electorales, ¿sí? Exacto. ¿Cómo habría que cambiar ese modelo? Bueno, primero hay que reconocer que el INE hace lo que le mandata la ley, y lo hace muy bien, porque a veces se confunde una cosa con la otra. Yo diría que el tema no es la discusión de cómo vamos a financiar el Fondo de Reconstrucción. Hay formas muy sencillas de financiarle, el gasto de comunicación social, por ejemplo, o lo que se recupere de todos los actos de corrupción que están denunciados. Sobraría dinero para la reconstrucción nacional. El tema de fondo es el sistema que queremos electoral. Y ahorita tenemos un sistema que es muy oneroso, Sergio.
La verdad que nos cuesta mucho a los mexicanos el gasto y el despilfarro que se hace en cada campaña política con espectaculares, con spot, aún de los que les da la propia autoridad electoral de acuerdo a la ley, con el gasto que se hace en pendones y demás. Lo que deberíamos de hacer es privilegiar el debate. ¿Cómo? Reduciendo los gastos de campaña sustancialmente, privilegiando los debates en vez del gasto, esto superfluo que se hace en campaña. Con eso bajaríamos, limitando el gasto, bajaríamos los topes y por ende costaría menos esta democracia tan insatisfactoria para los mexicanos. Ese es el debate de fondo. Lo que queremos los mexicanos es que los políticos nos presenten sus proyectos de país y que se confronten las ideas unos con otros para saber quién es el mejor, el que tiene la mejor capacidad para gobernar este país. No queremos que nos engañen con una serie de mercadotecnia que solamente confunde y que además nos cuesta mucho a los mexicanos. No es posible que agregando todo el costo de lo que pagamos los mexicanos por la organización de los procesos electorales, lo que le damos a los partidos políticos, sumando lo nacional y sumando lo estatal, más lo que se gasta en publicidad que se les da gratuitamente, lleguemos a los 112,000 millones de pesos de acuerdo a Sergio Sarmiento en sus cuentas que hizo. Es demasiado dinero. Tú dabas un dato en lo que publicaste, en tu texto que publicaste hoy en Expreso, sobre, por ejemplo, lo que valen el tiempo que se les da gratis en los medios, ¿no? Spots de radio, televisión, porque básicamente es a los que nos toca, porque en la prensa escrita no entra, ¿no? Exacto. El que no se pague no significa que no cueste. Claro. Si lo pasamos a términos comerciales, estamos hablando de 60,000 millones de pesos. No tienen lleno los partidos políticos. ¿Y qué pasa en una campaña política? Los ciudadanos terminamos hartos de tantos spots y los medios de comunicación tienen que estar constantemente interrumpiendo sus programaciones y hay de ellos si se equivocan, porque además son multados rigurosamente por algo que no llama la atención de los mexicanos, ¿no? Han sido más valiosas las redes sociales en el debate público en los últimos años que lo que se gasta en medios tradicionales de comunicación. Aquí lo que tendríamos que ver, modelos, por ejemplo, el chileno, donde hay una barra de 15 minutos al día y ahí pasan absolutamente toda la propaganda de todos los partidos políticos. La gente ya sabe en qué horario se pasa 15 minutos y el que quiere escucharlos los escucha y los ve y el que no, no, y nos dejan en paz al resto de los ciudadanos. Yo creo que sí tenemos que cambiar ese modelo porque el que tenemos es caro, ineficiente y ineficaz totalmente. ¿Usted cómo ve, licenciada? Bueno, están tocando temas sumamente interesantes e importantes para el debate. Me quedo con la primera parte de lo que tú señalabas respecto a de dónde va a salir el dinero si no hay financiamiento. Y luego lo voy a vincular con lo que señala Marco respecto a la modificación de fondo del sistema electoral. Porque creo que lo que está en el debate es qué debe prevalecer en el financiamiento de las campañas políticas y el sostenimiento de los partidos, si un financiamiento público o un financiamiento privado. Yo creo que la discusión no es menor y que debemos hacer un poquito de memoria y de historia, vale la pena, creo yo, porque el financiamiento público no tiene tanta historia, es de 96, 97 es los primeros registros que tiene el IFE, de 97 para acá, es decir, 20 años, ¿no? 20 años en que se ha sostenido un sistema de partidos políticos que anteriormente no encontraba cauce y que ahora se ha fortalecido a través del financiamiento público, es una realidad, y que así se decidió en aquellos años para dar cauce y sobre todo es como un reconocimiento al pluralismo de este país, es decir, mientras no existía un sistema de partidos políticos fuerte, no había cómo la sociedad se expresara y se expresaba de formas tan diversas como peligrosas para el país, como la guerrilla, ¿no? Sí, o sea, la reforma para dar cabida a la representación proporcional tenía ese origen. No había formas de expresión ni espacios de representación para las fuerzas políticas minoritarias, de tal forma que la única forma que encontraron es con guerrillas rural y urbana, y creo que esa historia no la queremos repetir. No quiere decir que vaya a ser así,
pero es el antecedente que motivó el fortalecimiento de un sistema de partidos con la representación proporcional y después con el financiamiento público. En el 96, hablando de la reforma, en 1994 se dio la elección y resultó triunfador Ernesto Zedillo, y él reconoció públicamente que fue una elección inequitativa por el financiamiento que podía tener el partido político en el poder, que tuvo de hecho, y las falta de controles. No se establecía, por ejemplo, topes, no había controles específicos a lo que se gastaba en campañas, y sobre todo no había financiamiento, entonces, público. Por eso es que ante este reconocimiento y incongruencia, él mismo presenta una propuesta donde propone que los partidos políticos tengan financiamiento público, y sobre todo que se va a prevalecer por encima del financiamiento privado. Y entonces dices bien, ¿de dónde va a salir el dinero? En el mejor de los casos sería un financiamiento privado transparente, pero en el peor de los casos no solamente de crimen organizado, de grupos económicos fuertes que podrían sostener partidos y sobre todo establecer las reglas, pero también de los propios gobiernos. O sea, no es secreto para nadie que el INE ha detectado diferentes recursos a los partidos políticos que ejercen en campañas o en su propio financiamiento que no se conoce su origen, y que en los últimos años yo creo que es un tema que debe preocuparnos. Se presume que salieron de los gobiernos. Se presume, no podemos rastrear el origen, pero es un hecho que el partido está ejerciendo recurso que no le fue otorgado por el INE y que no ha sido transparentado a través del registro de donaciones, o más bien de aportaciones de militantes y simpatizantes. Entonces, eso es una zona de riesgo que sí deberíamos serenarnos. Marco lo dice perfectamente bien. Yo creo sinceramente que sí hay dinero para atender esta contingencia, y que bastaría ver algunos otros proyectos. Finalmente, lo que los partidos cuestan al país es decir, alrededor de 15 centavos de cada 100 pesos, ¿no?, de lo que el país tiene y gasta y ejerce. El 15% del presupuesto. No es el 15%, es punto 15. No, es punto 15. Es punto 15%. Serían 15 pesos. Entonces son 15 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno, eso va a los partidos. Es decir, todavía hay un presupuesto bastante amplio del cual se puede echar mano. No quiero decir que no se tenga que echar mano del dinero de los partidos políticos, pero sí no resuelve los problemas del país dejar de financiar a los partidos políticos. Bueno, está interesante ese dato, porque además sí empata un poco con lo que decías tú, Marco, de que dinero hay. ¿Sí? Es cosa de que lo reorganicen y se ubique. Bueno, el dinero ya está ubicadísimo, ¿no? Claro, está ubicadísimo. ¿No es voluntad? Es el tema de la voluntad. Y ese es uno de los grandes problemas de este país, que todo está sujeto a las voluntades políticas del gobierno en turno. ¿Sí? ¿Y quiénes deciden, Sergio? La clase política, los partidos políticos, los interesados, son juez y parte. Eso está muy mal. Oye, bueno, y tú hablabas de esa parte del financiamiento, de que el dinero hay, y que bueno, ¿de dónde sacarlo? Bueno, ahí está, ¿de dónde sacarlo entonces? Ahora, entonces, ¿qué está pasando? Estamos en un debate realmente, netamente de los partidos por conseguir simpatías en medio de la desgracia. Es un debate totalmente demagógico, porque además es irrealizable. La ley dice claramente que para hacer cualquier modificación en el proceso en curso, se tiene que hacer 90 días antes de que inicie, ¿no? Pero si se hiciera una modificación constitucional, tendría que ser aprobada por la mayoría de los congresos locales. Ahí los quiero ver. Sí. Y después aplicarla en un proceso que ya está en marcha. Mira, el problema del financiamiento público no es malo. Todas las democracias modernas consolidadas lo tienen. Para que tengan una idea, el único país en América Latina que no tiene financiamiento público es Venezuela. ¿Es lo que queremos? Claramente beneficia al partido en el gobierno y genera muchas ilegalidades. El financiamiento público te da, digamos, un piso digno base. El problema en México es que es muy generoso. Imagínate, si sumamos el presupuesto que se da a los partidos más que el que se da al INE para organizar las campañas, significa el presupuesto de la Secretaría de Marina, significa lo que cuesta el CONACYT, 2 veces lo que cuesta la cultura en este país. Se me hace que es demasiado generoso.
Es muy generoso. Bueno, sobre todo porque no hay un resultado en los gobiernos, porque el problema de corrupción permanece. Entonces, ahorita hablamos de esa parte también, ¿sí? La parte de cómo está desacreditada la clase política, los análisis que se han hecho, comparativos de lo que pasó en el 85 con lo que está pasando ahora, y bueno, de ese dinero que sí hay. Entonces nada más es cosa de que lo saquen. En fin, esta es la mesa de pros y contras. Estamos abordando desde una perspectiva no partidista en este momento el tema de ese financiamiento público al que están renunciando los partidos políticos para dárselo a la gente que está sufriendo las consecuencias de los sismos del 7 y del 19. ¿Qué tan desinteresados son esas expresiones? Bueno, ya lo veremos. Vamos al siguiente bloque después del corte. Bien, estoy platicando esta noche aquí en la mesa de pros y contras con la vocal ejecutiva del INE, del Instituto Nacional Electoral, con Olga Alicia Castro, con el analista político, estudioso académico Marco Paz Pelat, sobre este tema del financiamiento público de los partidos políticos. Es decir, qué tanto hay que creer, qué tanto no hay que creer, qué tanto realmente resuelve. Y ya lo han expuesto ellos desde su perspectiva, desde sus trincheras, digámoslo así. Realmente la autoridad real que le representa a la sociedad mexicana el hecho de que renuncien, si es que esto es legalmente posible, los partidos políticos al financiamiento que se recibe. Y voy a recuperar ese dato que me ha dado usted, licenciada, ¿sí? De cada 100 pesos que se gastan que el gobierno gasta en este país, 15 centavos son los que se utilizan para inyectarlos al financiamiento de los partidos políticos. Es decir, renunciando, también lo que decías, Marco, renunciando todos los partidos a todo el dinero, no va a alcanzar para la reconstrucción, porque el presidente Peña Nieto ha dicho que se ocupan alrededor de 38,000 millones de pesos y es mucho menos lo que se podría reunir. Aunque digo, son cifras escandalosas, de repente el dirigente nacional del PRI dice, no, son 400 millones y renuncian todos, o son cerca de 1,000 si renunciamos todos a lo que nos queda de aquí al final de año, que es lo que tienen, porque lo del 2018 no lo tienen, nada más está en el presupuesto. Ahora, yo he visto al menos un par de textos con suficientes argumentos que comparan el terremoto del 85 con el del 2017. En tanto que en el 85 después vino un quiebre, vino una ruptura de la sociedad, ya de por sí una relación muy fracturada entre la sociedad y el gobierno, que era predominantemente priista, y entonces la gente empieza a votar, a buscar otras opciones. La opción más inmediata era el PAN. Después, en el 88, surge ese frente que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros políticos destacados del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, entre algunos otros. Y entonces surge, después de esa alianza, después de esa elección, el PRD. Y empiezan a surgir opciones políticas distintas al PRI. El PRI empieza a perder posiciones. Viene la elección del 94, nace el Instituto Federal Electoral, a iniciativa del propio Zedillo, que lo menos que tenía pues era priista, al final de cuentas, porque es hora que los priistas siguen enojados con él. Es hora que los priistas siguen enojados con él porque insisten en que le dio la presidencia a Vicente Fox. Pero bueno, ese es otro programa. Bueno, eso pasó del 85 a la fecha, después de ese terremoto que hubo alrededor de 10,000 muertos. Hoy hay muchísimos menos, afortunadamente. La cultura de protección civil de la gente de la Ciudad de México y de la gente de los estados que están alrededor de la capital está muy desarrollada. Lo que no se desarrolló fue la clase política. Antes el enojo fue con el PRI, pero había otras opciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la gente se enojó con todos los partidos políticos, pero con todos. ¿Y ahora cuál será la opción entonces? Si a todos se les está criticando de lo mismo. Incluso al partido de Andrés Manuel, que es el que se había mantenido en un principio más en el papel de la pureza, de la transparencia, de la honestidad. A todos les ha tocado. ¿Qué tendría que suceder entonces ahora si esa clase política que incluye ahora a todos los partidos políticos está cuestionada?
y no le va a alcanzar, al parecer, estas manifestaciones de solidaridad forzada para recuperar votos, para recuperar la credibilidad de la gente. Porque, pues, insisto, si antes era en el 85 fue nada más el PRI al que le tocó pagar todos los platos rotos, ahora son todos, pero en el 85 había opciones, ahora no estoy viendo qué opciones podría haber, sobre todo si no hay piso parejo, por ejemplo, para las candidaturas ciudadanas. ¿Qué tan posible sería en el futuro cambiar ese modelo que tenemos ahora? De hecho, yo creo que precisamente lo que está en cuestionamiento es el modelo, pero yo incluso diría que desde hace rato ha habido intentos por reducir el número de partidos. La última reforma aumentó el número de porcentaje que requerían para tener financiamiento, para mantener el registro, y lo hace más complicado. Aún así, yo creo que, bueno, particularmente, y muchos analistas se vieron sorprendidos porque no fue la criba como se esperaba la elección de 2015, elección intermedia, y con 10 partidos políticos, realmente solamente uno perdió el registro con esa serie de medidas que hicieron más exigente el sistema para el ingreso de nuevos partidos y generaban, al contrario, todos los incentivos para la expulsión de un número importante de partidos. Pero la sociedad votó diferenciadamente, es decir, lo que la historia nos ha demostrado es que México es plural y necesita verse reflejado en diferentes opciones políticas. Ahora, ahorita se cuestiona en general el sistema de partidos, pero a mí me parece que más que al partido como tal es al partido que gobierna, y como ya todos gobiernan, pues a mí me parece que la manifestación es en contra de los gobiernos que no han sabido atender a las demandas del ciudadano y atender los grandes problemas de este país. Y hacia dónde podría ir, o sea, nos han demostrado que es una sociedad civil mucho más actuante, pero todavía no tan organizada. Y que yo esperaría que ese fuera el siguiente paso, la exigencia a la rendición de cuentas, porque creo que es un mal que tenemos en este país. Otorgamos el voto y esperamos que quienes llegan tengan las mejores virtudes morales, no tanto administrativas. Esperamos que va a encarnar todas las bondades que harán posible un cambio sustancial en este país, y no nos hemos dado a la tarea del seguimiento. Es decir, cuando yo supongo que para todos no tenemos incentivos para hacer algo mal si sabemos que nos están vigilando y que tenemos una sanción. Si la clase política no se ha visto en este dilema, pues tendrá los incentivos que quiera para seguir abusando del presupuesto público. Y yo esperaría que este gran movimiento que se ha gestado a raíz del sismo, pues nos encaminara hacia allá, a una mayor exigencia, es decir, que sí funcionen las contralorías, que sí funcionen los sistemas anticorrupción y que estén acompañados y sobre todo acaparados por los ciudadanos sin interés partidista. ¿Le faltarán dientes al INE todavía para meter en cintura a los partidos? Pues lo que pasa es que hay una sobreexpectativa sobre lo que el INE puede hacer, porque el INE no tiene control, por ejemplo, de los recursos que ejercen las autoridades. ¿Cuál es el mayor problema? Desde mi punto de vista, y espero que, no sé si Marco coincida, la principal debilidad del sistema electoral es la compra y coacción del voto. Es decir, se asume que los ciudadanos son coaccionados y que pues no tienen la culpa de ser coaccionados porque tienen hambre y necesitan tener, aunque sea un poco, aunque sea en las campañas electorales, algo para que venga de los partidos para mitigar sus necesidades. Pero eso ha hecho un daño y no es un ámbito del ¿cómo se llama? Del instituto, no nos toca revisar. No estoy eludiendo ninguna responsabilidad, pero si quisieran que fuéramos Ministerio Público Electoral, bueno, no lo han dicho. Pues podríamos. Ni les han dado las facultades. No tenemos esas, ni el presupuesto. Hablando de presupuesto. Pero no creo que sea lo ideal. Tendría que estar funcionando todos los sistemas de vigilancia de recursos de todas las entidades, de los cabildos, de los estados, de la propia federación. Digo, pongo un ejemplo, el INE ha cambiado su modelo de Contraloría.
y no somos como el ejemplo, pero sí se ha visto un cambio sustantivo, porque tenemos una Contraloría que no sale del INE, sino que es puesto por otra instancia y que le responde a otra instancia, no al INE. Pero en el modelo general de este país, quienes vigilan son empleados del funcionario o del sistema al que vigilan. No le veo ahí ninguna virtud, porque pues más bien los incentivos es quedar bien con el jefe, bueno, no entonces, con el ciudadano. vamos otra vez a la pregunta política. ¿Tú cómo ves, Marco? Miren, en realidad las tragedias son una gran oportunidad porque se ven toda una catarsis, sale todo lo que estaba guardado, ¿no? Sale a flor de piel la molestia profunda que hay de los ciudadanos con el desempeño del villano favorito que es la clase política. Nos las cobraron todas y de una sola exhibición. Lo que tenemos que reconocer es que no es con parches que vamos a resolver el problema. Este régimen ya dio de sí. Tenemos que cambiar el régimen, tenemos que rediseñarlo. Es otra sociedad, es otro momento para México. No es posible que este país no esté creciendo económicamente para darle empleo a nuestros jóvenes. No es posible que este país esté lleno de corrupción y de impunidad. No es posible que haya estos niveles de inseguridad. Está podrido el sistema. Tenemos que volverlo a refundar este país. No nos queda de otra. Con cambios marginales no nos alcanza. Por eso los ciudadanos quieren un cambio de fondo. Quieren otro modelo que sea más ciudadano, donde se empodere el ciudadano sobre la autoridad. La autoridad es absoluta, ahoga al ciudadano. Los empresarios no pueden hacer empresa porque tienen encima las autoridades hacendarias que cada día se les ocurren nuevas ideas para fiscalizarlos más o entorpecer su trabajo, cuando debería ser exactamente lo contrario. Tenemos autoridades que no dan resultados, pero no se van. No podemos revocar mandatos, que es algo urgente que deberíamos de hacer. Lo que tenemos que atrevernos, y principalmente los jóvenes, yo le apuesto a los jóvenes de este país, es que nos atrevamos a rediseñar este país a la altura, para hacer un gobierno a la altura de los mexicanos. Aquí sobran mexicanos y falta gobierno. Bien, estamos ante una oportunidad. Sí. No estamos seguros de que la vayamos a aprovechar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, definitivamente. ¿Sí? Estamos ante una oportunidad, pero la vamos a aprovechar. Y yo te diré algo peor, Sergio, que yo temo. Yo creo que la clase política ya está manipulando el momento. Nos está confundiendo. Al ofrecernos cambios de fondo que no se pueden llevar a cabo, que no hay disposición ni compromiso de parte de ellos, porque si hay una propuesta de modificación a la Constitución, que lo presenten. Los ciudadanos nos gustaría conocerlo. ¿En qué sentido? No que lo declaren ante los medios de comunicación, que nos los enseñen y entre todos lo debatamos. No hay voluntad, es un juego perverso para quitarnos la iniciativa, confundirnos otra vez y desactivarnos. Mi temor es que el 2017 se convierta algo que, digamos, creció, pero que no se consolidó como un movimiento de renovación para este país. Este comentario lo he hecho muchas veces y siempre lo retomo, por lo menos cuando creo que es el momento. La clase política mexicana, de todos los partidos, pareciera una especie de familia disfuncional. Es decir, es el papá, la mamá, los hijos, se pelean, se tiran con todo y se agreden física y verbalmente. Y cuando alguien se quiere meter a resolver el problema entre ellos, dicen, espérate, tú no te metas, no es tu asunto. ¿Sí? Y es entre ellos. Es decir, ellos se pelean, pero ellos se cuidan. Ellos se protegen. Todos. De algún modo son todos. Entonces eso automáticamente deja fuera a cualquier otro ciudadano. A cualquier ciudadano, porque la clase política es una minoría. Y entonces está faltando esa visión, esa capacidad de leer lo que dice la gente, de leer lo que dicen los muchachos en las universidades, los muchachos que ya salieron, que están buscando trabajo, los adultos que están desarrollando una empresa, que están buscando mantener su negocio, que están buscando mantener los empleos que han logrado generar al paso de los años, con Hacienda encima, etcétera, etcétera. Los profesores, las amas de casa, los señores que salen todos los días y que trabajan en la informalidad, algunos de ellos, y que cuando se les ocurre meterse en la formalidad, al mes ya se arrepintieron.
Te doy un ejemplo de perversidad. Fíjate, en la discusión del presupuesto, en la ley de ingresos, hay una terrible discusión siempre, porque hay que hacer la cobija más grande. Entonces, ¿a quién le cobramos? Y es un pleito entre ellos. Pero cuando deciden el presupuesto de egresos, hay consenso absoluto. Así. Y inclusive hay una cosa que es tremendamente reprobable. Hay un presupuesto para los moches de los diputados que significan 10,000 millones de pesos. Quieren sumarle el Fondo de Reconstrucción, ahí tienen 10,000 inmediatos, que no tienen por qué estar en manos de los legisladores. No hay ningún sentido, es opaco y es una ofensa a los mexicanos. Bueno, yo haría otro apunte para que ustedes también me den su opinión. Lo decía usted ahorita, Galicia, el tema de la gente vota por o bajo ciertos criterios. Tú también lo sabes muy bien, Marco. Es decir, la gente vota, bueno, se votaron por la Yin, ¿sí? Por ejemplo, que estaba regalando dinero, que baila y que canta. Es decir, todavía no terminamos de educarnos nosotros para saber exactamente quién sería la mejor o la peor opción, ¿sí? La gente vota por el simpático, por el que baila, por el que canta. Ya hemos visto alcaldes que salen cantando ahí, ¿no? Por el que cuenta mejores chistes, o por el más guapo, o por la más guapa. Entonces, por la pareja más bonita. O por la pareja más bonita, ¿sí? Así más que más... encarna un ideal. Que mejor retrata, dicen, ¿no? Para decirlo de un término así muy fotográfico. Pero entonces, no estamos teniendo un desarrollo nosotros como sociedad. Yo no sé, no quiero culpar a nadie, pero al final de cuentas pasa que eso, ahí está, permanecen esos criterios de mucha gente para votar y permanece la coacción o la compra del voto. ¿Cómo podemos acabar con eso si al final de cuentas todas las reformas, por muy profundas que sean esas reformas de las que tú, Marcos, estaba hablando y ustedes estaban mencionando, pasan por esos mismos a los que hoy estamos criticando en esta mesa? No hay democracia sin demócratas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué pasa, Sergio? Es que tampoco hemos tenido accesos a candidatos de calidad, tampoco es cierto. Creo que es un proceso que se tiene que ir creando. Lo primero que tenemos que reconocer como sociedad es que somos corresponsables. Ya basta, pues, de estar solamente criticando. Mucho está de nuestro lado. Y muchos de los cambios en este país lo podemos hacer todos los días, comportándonos correctamente, no participando en la corrupción, siendo solidarios, haciendo los trámites adecuadamente, denunciando a quien hay que denunciar. Yo creo que sí también tenemos que vernos al espejo como sociedad y enfrentar nuestra realidad y desde ahí empezar a modificarlo. Sí, cierto, falta un gran ejercicio desde el lado de la sociedad. Pero yo le apuesto que hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos abierta la información, el acceso a todo el conocimiento y eso está transformando no solamente la actividad económica, también la conciencia social y política. ¿Y usted qué opina? Que es un tema, como lo han dicho bien, de cultura. La nuestra no tiene los mejores elementos como para desarrollar en sí mismo un sistema democrático. No hemos entendido cuál es el perfil que queremos de políticos, de administradores, de gobernantes. Has señalado varios perfiles que se han visto, me acuerdo en algún momento que llamaron a quienes accedían al poder, a los tecnócratas, y luego otro perfil de los jóvenes y guapos, pero no nos hemos puesto en la mira que necesitamos administradores, más que políticos de cualquier moda, ¿no? Que pasa en diferentes etapas. Necesitamos gente que administre adecuadamente los recursos del país. Vaya, necesitamos profesionales de la política y que eso no nos asuste, porque requerimos gente de Estado que se dedique al servicio público como una carrera sólida de administradores públicos. Me parece que eso nos tiene que entrar a todos en la cabeza, que necesitamos políticos profesionales y que eso no tendría que demeritar a nadie, porque parece que justo es tan mal visto que quien accede al poder necesita aprovechar esos 3 años que va a tener para asegurar su vida entera. Y este país no está para eso. O sea, ya creo que no podemos tolerar ese
esos elementos culturales que se han arraigado tanto en nuestra sociedad. Por eso veo, digo, con cierto beneplácito y con ciertas expectativas el tema de la reelección que se va a inaugurar próximamente en este país, y que como ese tendríamos que incluir más elementos culturales que abonen a un sistema democrático, pero indudablemente si como ciudadanos no estamos dispuestos a involucrarnos en las grandes decisiones de este país, pues va a pasar lo mismo. Un grupo de personas privilegiadas van a tomar las grandes decisiones y todos los demás nos vamos a sentar a ver qué está pasando. Vamos tarde de la reelección, vamos tarde de la revocación de mandato. ¿Cuánto nos queda, productor, para que me regalen una conclusión mis invitados? Porque yo les quiero preguntar, aparte de la conclusión que ustedes quieran hacer, nos quedan 4 minutos. Bueno, su opinión sobre esta propuesta de la desaparición de las pluris, ¿sí? Y bueno, y la conclusión que me quieran hacer respecto de lo que hemos estado hablando. A mí me parece que es una insensatez pensar en la desaparición de las pluris, porque es una forma de corregir la representación directa. Por ejemplo, en una elección alguien gana con el 60% de los votos y ese 40% se pierde si fuera nada más directo. Se queda sin representación. La idea de las plurinominales es recuperar esa representación del 40% que es válido, que son mexicanos, que tienen derechos y que tienen intereses, y poderlo hacer. Lo que sucede es que, digamos, a lo mejor hemos abusado en el sistema, tenemos un sistema mixto, pero digamos mal equilibrado. Tendríamos que pensar en el número y tendríamos que pensar tal vez en el equilibrio. O nos vamos a un sistema totalmente de representación plurinominal donde está perfectamente representado todos, o le deberíamos de dar equilibrio tal vez 50 y 50%. No es el tema del ahorro de unos millones de pesos lo que nos debe mover la calidad de la democracia. Yo lo que creo como conclusión es que vivimos un parteaguas, Sergio. Yo creo y confío que los millennials no solamente nos demostraron que no estaban de parranda, están vivitos, coleando e interesados en lo público, y nos están demostrando con su solidaridad que aman y quieren este país. Ojalá que no se desactiven y sigan interesados y conectados en cambiar este país que le urge cambios de fondo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, también creo que es pertinente que hagamos ese llamado a los ciudadanos a que no soltemos el tema, que no sea y que no dejemos que los políticos se apoderen del tema y lo lleven por caminos que la sociedad mexicana no quiere. Ya creo que esta es una oportunidad excelente y se ha demostrado que el ciudadano, cuando quiere, pone la agenda de este país. Ha colocado en la agenda el tema de financiamiento a los partidos políticos, solamente creo que hay que serenarnos, pensarlo bastante bien, qué es lo que queremos y qué incentivos, a ver, ante la ausencia de financiamiento público, qué hay detrás y cómo vamos a cuidar que no sean los poderes económicos o los poderes delincuencia organizada, o los poderes hasta internacionales quienes definan el ámbito político de este país o las decisiones de este país. Espero que no dejemos que se suelte el tema, que se siga analizando, pero con toda mesura. Les agradezco mucho, Orgalicia Castro, vocal ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral aquí en Sonora. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Marco Paz Peláez, analista político, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Les agradezco mucho sus puntos de vista. Creo que le han ustedes aportado análisis interesante a esta situación que se está dando en nuestro país. El tema del financiamiento con recursos públicos a los partidos políticos, porque hay un discurso distorsionado ahí. Igual el tema de las plurinominales, incluso el tema del fuero, que no lo abordamos, pero también es un tema que tiene un fondo, que tiene un origen, y el origen, pues yo creo que es correcto. El problema es el uso que le han dado los políticos al fuero, el uso y la interpretación que al paso de los años se le ha dado a los plurinominales, y la interpretación que ahora se le está dando al tema del financiamiento público para los partidos políticos. Este es un debate que debe seguir. Me quedo con esa parte que decía Orgalicia Castro, no hay que soltar el tema. Me quedo también con la parte, Marco, que decías que los millennials han dicho, hey, nosotros servimos para algo, aquí estamos, nos interesa. Y yo agregaría en el tema de los muchachos que ellos tienen una formación. Es decir, hay gente, hay un papá y una mamá, hay un maestro en su universidad que los formó, y esos no son millennials.
y esos también tienen que ir incluidos. Les agradezco mucho a ustedes dos. Les agradezco a usted también su participación y su sintonía esta noche. Recuerde, Pros y Contras, retransmisión sábado 9 de la mañana en cadena estatal. Buenas noches.